Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su canal de ajedrez Capablanca Chess Club. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de los mates con sacrificio de dama. Ya tenemos el número 1, tenemos el número 2 y este es el número 3. Bueno, pues ya saben, son ejercicios donde se tiene que sacrificar la dama y pues vamos a comenzar. Aquí tenemos nuestro primer ejercicio y veamos, veamos primero el material. Como estamos en material, las blancas tienen la dama y las dos torres, las piezas pesadas, la dama, dos torres por parte de las negras, y las blancas vemos que tienen caballo y alfil, y las negras solamente tienen el alfil, o sea que las blancas tienen una pieza de más. Por lo tanto, vamos a ver ahora los peones. El blanco tiene 6 peones y las negras tienen 2, 4, 6 peones. Por lo tanto, en material, blancas ganan por una pieza más. Bueno, tenemos una pieza más y hay que aprovechar esa oportunidad. Las negras, veamos que pues tienen aquí, como lo hemos dicho antes, la alerta de ese rey que se encuentra expuesto por muchas piezas blancas. En este caso la dama está apuntando hacia la dirección donde está el rey. El alfil de A3 también está apuntando. Por lo tanto es una alarma, una alerta de que por ahí debe de existir algún temita táctico. Veamos que la torre puede llegar hasta la casilla H4. Entonces tenemos que checar el material, tenemos que checar cuántas piezas pueden llegar o están dirigiendo el ataque hacia el rey del rival. Y bueno, el radio de acción que tienen cada una de nuestras piezas. ¿Qué quiero decir con el radio de acción? Bueno, pues con todas las casillas que dominan nuestras piezas o que pueden llegar nuestras piezas, como lo estamos marcando aquí. El alfil, la dama puede llegar a F8, E8, pueden invadir esa octava fila. El caballo está atacando G7, la torre puede llegar a la casilla H4 o incluso también puede llegar a D7, ¿sí? Entonces esta torre, bueno, puede incluso capturar aquí al alfil de G2. Bien, ¿qué otra cosa hay que prestar atención? Bueno, pues son los ataques del rival. ¿Qué ataques directos con jaques tienen las negras? Y revisar por si tiene también alguna combinación de mate. Imaginar que es el turno del rival y si tiene alguna combinación que nos pueda dar el mate. ¿Eso qué nos va a ayudar? Bueno, pues nos va a ayudar a saber que nuestra combinación o que nuestras jugadas tienen que ser forzadas, tienen que empezar por un jaque. Recordemos que en los videos anteriores habíamos hablado sobre jaques, capturas y amenazas. Empezar una combinación con jaque pues va a limitar las respuestas del rival, ya que bueno, tiene que enfocarse en defender a su rey. ¿Ok? Bueno, entonces veamos que en esta posición hay una idea por ahí de mate, los que conocen el mate de la cos, donde el rey, donde se sacrifica a la dama, se crea un bloqueo táctico, se obliga al rey a que se encierre y el caballito salta a cierta casilla para poder atacarlo, ¿sí? Bueno, pues por aquí se produce algo similar. Veamos que tenemos esta torre que puede llegar, como habíamos dicho, a la casilla H4 y por lo tanto esa va a ser la clave. Pueden pausar el video, ya saben, pausen el video, intenten encontrar la respuesta y la damos y la comparan con la que voy a dar. Bien, la primera jugada de sacrificio de dama es la jugada dama F8. Dama F8 jaque obliga al rey quizás a irse
a la casilla H7. Hay dos opciones, siempre hay que estar atentos a las opciones que tiene el rival de defensas. Tiene rey H7 y tiene también torre por F8. Vamos a ver, si torre por F8, aceptando ese sacrificio, entonces las blancas jugarían caballo E7. Este caballo E7, atacamos al rey, y entonces el rey aquí solamente tiene una jugada. Rey H7, única, y ahora venimos con torre H4, jaque. La única jugada para defenderse es entregar la dama en H5, y ahora con torre por H5 llegamos a este mate. Bien, ahora si no se acepta el sacrificio de la dama, bueno, si el rey se viene para la casilla H7, pues sencillamente se jugaría dama por G7 con mate. Muy bien, si has visto las opciones de defensa con sus posibles respuestas o con sus posibles continuaciones, muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a nuestro siguiente ejercicio. Y bueno, aquí juegan las negras. ¿Sí? Juegan las negras. Podemos cambiar la perspectiva del tablero como lo hicimos en el video anterior. O nos podemos quedar aquí, que también ayuda muchísimo porque pues nos ayuda a ver cuando el rival nos está preparando mate. En caso de que seamos blancas y vemos que el rival tiene a lo mejor posibilidades de crear una amenaza de mate, una red de mate, pues nos damos cuenta desde el lado de donde estamos jugando, ¿no? También lo podemos cambiar. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera en este ejercicio. Juegan negras y ganan. Veamos el material primero. Dama y torre, las piezas pesadas, y dama y torre. Un caballo y un alfil. Un alfil por blancas y un caballo por las piezas negras. Tenemos 4 peones de blancas y 4 peones de negras. En material estamos igualados, ¿sí? Pero bueno, sabemos que ya a estas alturas o en estos niveles, pues el material, vemos un material igualado, pero cuenta muchísimo la posición, ¿sí? La ventaja posicional. ¿Qué significa eso? ¿En qué lugar del tablero están ubicadas tus piezas? Si tienen espacio, ¿sí? Si tienen, entre más espacio tenga la pieza, pues más fuerte va a ser. Veamos que la torre blanca está hasta B7, está generando una amenaza en F7, ¿sí? Veamos que tienen ahí todas estas piezas, el alfil, la dama, la torre están apuntando en F7, pero el rey negro, que los motivos tácticos del rey son muchísimos también. Revisar si el rey está con poca movilidad, hay que revisar si el rey tiene pocas piezas que lo defiendan o que lo puedan llegar a defender, revisar si el rey tiene muchas piezas que lo pueden atacar, ¿sí? Entonces, en este caso, pues el caballo, la dama, la torre, ¿sí? El peón, incluso el rey, ¿sí? Le limitan el espacio al rey blanco. El peón también no lo deja mover, la dama también le quita ciertas casillas en ciertos casos que quiera escapar. Veamos que este caballo está bien ubicado en esta casilla. Veamos, está cubriendo la casilla G4 y F3 en caso de que el rey quiera pues emprender una huida, ¿sí? Muy bien, entonces la posición de las negras es superior y entonces ahora hay que comenzar la combinación con un jaque que va a ser siempre la mejor opción. Entonces, jaques posibles en la posición, bueno, pues tenemos tanto dama H3 como dama H1, ¿sí?
Ahora veamos cuál funciona. Si dama H3, por ejemplo, vamos a comenzar con este. Si dama H3, el blanco, bueno, tiene opciones como rey G5 o capturar a la dama. Si capturase a la dama, ¿sí? Vamos a calcular acá, dama H3, rey por H3, y en caso de que vengamos con la torre en H1 jaque, bueno, pues está el alfil y nos capturan todas las piezas. Bien, pues entonces aquí, pausa el video, trata de buscar la respuesta. Aquí, como está el alfil cubriendo esta casilla en H1 y tenemos dos piezas presionando sobre dicha casilla, bueno, pues una se va a sacrificar y la otra va a ocupar esa casilla. Recordemos que hemos dicho también que cuando queremos abrir una columna o cuando queremos luchar por una columna, muchas de las veces se puede sacrificar tanto la dama como la torre, pero debemos de tener lista la segunda torre, ¿sí? En este caso solamente tenemos una, pero la dama es la que se va a sacrificar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener esa pieza lista para que controle la columna. En este caso dama H1 es la jugada correcta. Las blancas aceptan el sacrificio y ahora entra la torre en acción y ya no hay alfil que la pueda capturar. En este caso, bueno, la única opción que tiene el blanco para poder defenderse es irse a la casilla G5, por lo tanto aquí entramos con la torre en H5 y encontramos este bonito mate. Muy bien, ¿qué pasaría si las blancas no aceptan el sacrificio y el rey se va directamente para G5? Bueno, pues también llegamos al mate con la jugada de dama H5, mate, o incluso dama H6, mate. Muy bien, bueno, vamos a nuestro siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, vuelven a jugar las negras. Juegan las negras y ganan. Vamos a cambiar ahora, vamos a cambiar la perspectiva del ejercicio. Somos negras, vamos hacia arriba. Vean, somos negras, vamos para arriba. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, vamos a revisar el material. Las damas, ambos tenemos damas. Las blancas tienen dos torres. Las negras solamente tienen una torre. Y dos piezas menores, caballo alfil por ambos jugadores. Y 4 peones, 5 peones para blancas y 4 peones para negras. Entonces veamos que tenemos piezas de menos, ¿sí? Tenemos una torre de menos, tenemos peones de menos. Y bueno, aquí hay una amenaza que quizás en algún momento, si la torre abandona la última fila, si dejamos sin defensa la última fila, en este caso sin ningún jaque, la dama podría entrar en C8 y nos daría mate. ¿Ok? Bien. Entonces, por lo tanto, ya nos damos cuenta que la torre, bueno, no tiene que abandonar esa casilla si no es con alguna amenaza que sea de jaque, porque si no nos darían el mate. Bueno, por lo tanto, veamos que este rey tiene poca movilidad. Tenemos al caballo, tenemos al alfil, tenemos a la dama, tenemos a la torre, que todas están participando de cierto modo para el mate. Veamos el radio de acción de las piezas. Veamos que esta torre, a pesar de que las blancas tienen una pieza de más, pues esta no participa en este momento. Muy bien, pues pausa el video, busca la respuesta y la damos en breve. Bueno, jaques posibles en la posición. Jaques posibles en la posición, podríamos pensar, a lo mejor los ejercicios son de sacrificio y empezamos a buscar esa entrega de la dama rápidamente. Y algunos podrían decir, bueno, voy a entregar la dama en G1, está cubierta por mi caballo, pero ¿qué posibilidad tiene el rey de defensas? En este caso tendría rey E2 y ya nos está amenazando o nos está atacando al caballo de F3. Y la torre nos estaría atacando a la dama también. Dice, bueno, pues le voy a sacrificar a la dama. Uy, se movió. Ahí no. Bueno, le voy a sacrificar a la dama, por lo tanto, después de dama, veamos. Dama G1, rey E2.
Y si hacemos dama por E1, pues podría venir la otra torre. Y entonces la otra torre ya está participando. Y bueno, la entrada de la torre, pues todo está controlado, ¿no? Controlado por caballo. La casilla de 2, que podría a lo mejor atacar al rey ahí que está en E2. Pero capturaría el caballo. Por lo tanto, ese jaque no nos funciona. ¿Qué otros jaques posibles tenemos? Bueno, tenemos un jaque con caballo muy interesante. Caballo H2 o caballo D2. Entonces ese es otro jaque que tenemos que tomar en cuenta. Muy bien. Habíamos dicho que el radio de acción es súper importante. ¿Qué casillas están controlando nuestras piezas? En este caso veamos que la torre está controlando toda la columna, que evita o evitará también que el rey pueda escapar por estas casillas. Veamos, por estas casillas. El alfil está controlando también todas estas casillas y ambas piezas están ahí presionando 2 veces en la casilla de 2. Entonces ya nos damos por ahí alguna idea. Muy bien. Bueno, la jugada que se hizo para las negras es caballo H2. Caballo H2 jaque. Vemos que el rey no puede ir a G1 ni a G2. Única jugada, la única respuesta que tiene el rey es N2. Casi muchas de las veces cuando nosotros empleamos un ataque y el rival solamente se va quedando con muy poquitas opciones, en este caso solamente una opción de defensa, la intuición nos dice que podemos ir por buen camino. Entonces ahí esa es una idea interesante. Bien, después del rey E2 vemos que si la torre de D8 pudiera llegar a D2, entonces sería un mate, porque todas las casillas del rey estarían completamente cerradas. Pero la única pieza que nos evita llegar a esa casilla de 2 es el caballo. Por lo tanto, aquí ya se presenta el sacrificio de dama. Dama por E4 y si dama por o alfil por dama, pues entonces ahora viene esta jugada de torre de 2, que habíamos dicho que vamos a abandonar la última fila, pero, por ejemplo, veámoslo así, con un alfil, vamos a abandonar la última fila, pero con un jaque, porque es la única manera de que la dama no pueda llegar a C8 y nos remate. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. Muy bien, si te está gustando este video, regálanos un like, por favor. Bueno, siguiente ejercicio, juegan blancas y ganan. Vamos a cambiar la perspectiva del tablero y aquí tenemos a las piezas blancas. Muy bien. Juegan blancas y ganan. Aquí es muy interesante también. Veamos el material. Ambos jugadores tienen damas, tienen dos torres, alfil y caballo, 2, 3, 4, 5 y 6 peones. 2, 4, 6 peones. Mismo material, ¿sí? Tenemos el mismo material, pero la posición, la ventaja posicional de las blancas es mayor. ¿Qué quiere decir? Bueno, que las piezas blancas están mejor situadas, ¿sí? Tienen más espacio y están mejor situadas para generar o empezar un ataque. Veamos que la torre de A8, bueno, puede pasar rápidamente a F8, pero en este momento, como es el turno de blancas, bueno, pues eso también es muy importante. Veamos que la torre en H1 puede llegar hasta H5, lo que decíamos, el rey de acción puede llegar hasta H5, esta torre puede pasar también por acá para empezar un ataque, la dama puede llegar, el caballo también está aquí, pues generando cierta defensa sobre ese peoncito, y bueno, quizás el único que no participa es el alfil, ¿sí? Pero pues no es tan necesario porque tenemos las piezas suficientes para poder generar un ataque. Veamos que este rey se encuentra ahí muy solito y las piezas o la mayoría de las piezas negras se encuentran en el flanco dama. Es lo que decíamos, el rey con pocas piezas que lo defiendan.
y estas piezas, bueno, pues no, nunca van a llegar a defenderlo, al menos que el blanco pierda por ahí esos tiempos súper importantes. Bueno, el sacrificio de dama se emplea con la jugada de dama por G5. Dama por G5 elimina ese peón y le da más espacio a sus piezas. Bueno, aquí hay dos alternativas, tanto la jugada de rey por G5, rey por dama, o la jugada de rey en F7. Entonces, antes del sacrificio tuvimos que haber calculado qué es lo que va a suceder después de cada una de esas jugadas, ¿sí? Muy bien. Aquí lo hacemos, bueno, estoy haciéndolo de esta manera para que ustedes pausen el video, busquen la respuesta, yo doy la respuesta y algunas ideas para encontrar este mate, para que igual no se haga tan largo el video, ¿sí? Pero igual lo podemos hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, si dama por G5 y si rey por G5, entonces ¿cómo seguimos presionando este rey? Pues con la siguiente jugada, que sería traer la torre a G4. Si torre G4, vemos que el rey no tiene tanta movilidad y la única casilla que tiene el rey es la casilla F5. Con rey F5, entonces generamos todavía más ataque o más presión con torre H5, donde le damos jaque. Este peón, veamos que está presionando o está defendiendo la casilla F6. El caballo, como dijimos, está defendiendo el peón. Y ahora la única jugada que tendría aquí el jugador de negras es defenderse con su torre. Y al defenderse con su torre, bueno, podemos tomar con esta torre y generar ese mate. Ahora lo vamos a hacer para que gráficamente se vea un poquito ya más clara la idea. Rey por, traemos la torre, ya se sacrificó la dama. Bueno, ahí viene rey, se defiende, viene con torre y ahora el rey no puede ir a ninguna casilla. La única jugada es cubrirse de torre, entregar la torre y llegar al mate. Muy bien, ahora veamos la siguiente opción. Rey en F7. Si rey F7, bueno, aquí podemos generar también más presión, traer la otra torre. Entre más piezas tengamos atacando, va a ser muchísimo mejor. Torre F4, jaque. Única es la jugada de rey E8. Entramos con dama por G8, rey E7 y la torre entraría a este matecito. Muy bien, vamos a hacerlo. Rey F7, torre F4, rey E8, dama por G8, dama por torre, rey E7 y entramos con torre F7 mate. Muy bien. Bueno, pues vámonos a nuestro siguiente y último ejercicio. Muy bien. Juegan blancas y ganan. Este es un ejercicio también bastante interesante, donde veamos que todas las piezas de las blancas están muy activas. Veamos que tenemos dama y torre, y el blanco solamente tiene alfil y caballo y las negras tienen 3 piezas menores, los 2 alfiles y el caballo. Pero, como habíamos dicho antes, las blancas ganan por la mejor posición y por el turno de juego. Muy bien, bueno, pausa el video e intenta buscar la solución de este ejercicio. Muy bien, aquí antes del sacrificio de dama, porque como comentábamos, como sabemos qué es lo que hay que hacer en la posición, bueno, hay que buscar un mate, pero hay que sacrificar la dama, ¿no? Entonces a veces tratamos ya de entregar rápidamente la dama y ya empezar a buscar la combinación, ¿sí? Bueno, se puede hacer de esa manera, pero primero hay que irlo calculando, ¿no? Por ejemplo, los jaques posibles. Los jaques posibles que hay en la posición es la dama en E7, dama en E8, dama en E6, ¿sí? Hay un alfil por aquí que también da jaque, hay un alfil por acá que también da jaque. Bueno, por ciertas razones que se ven en la posición, pues vamos descartando varios de esos jaques. Por ejemplo, vamos descartando el jaque con
con la dama en E8 por el hecho de la torre. Vamos descartando el jaque con la dama en E6 porque pues, hasta el caballo nos puede capturar la dama y nos quita la pieza. Y además porque bueno, después de alfil el rey tiene más chances de escapar de ese flanco rey que se encuentra acorralado por tener control de la columna E. Muy bien. Entonces ciertos jaques los vamos descartando. Incluso dama E7 también se descarta por la jugada de alfil. Y estos jaques se van descartando todavía. Bueno, tenemos control sobre la columna E. Y precisamente en la casilla 8. ¿Sí? Lo que vamos a generar aquí es todavía más presión y poder entrar a esa casilla. Por lo tanto, la jugada que continúa aquí es alfil G6, que gana más espacio. Ganamos más espacio y con el alfil vemos que estamos controlando todavía más la casilla de 8. El peón defiende el alfil, así que no pasa nada. Por ejemplo, aquí tenemos dos alternativas para el rey blanco, para el rey negro. Se puede venir a G7 o se puede venir a F8. Es muy importante calcular las dos para saber que las dos pueden ganar. Muy bien. Si rey, por ejemplo, si rey F8, pues entonces aquí nos encontramos con la jugada del sacrificio de dama. ¿Por qué? Porque ya tenemos mayor control sobre la casilla 8. Dama E8, única, bueno, no es única porque aquí todavía tiene otra alternativa, por ejemplo, venir a la casilla G7, pero si acepta el sacrificio, vendría la torre, jaque, y nuevamente tiene, ahora sí, esta casilla, y saltaríamos con el caballo en F5 mate. Que sería lo mismo si no acepta el sacrificio y si se mueve el rey en G7. Muy bien. La otra alternativa aquí que habíamos dicho después de alfil G6 es rey en G7. Rey G7. Y bueno, seguiríamos con la jugada de caballo F5. Obligándolo a irse a la última fila. Y bueno, a cualquier casilla donde se quiera ir va a venir dama E8. Por ejemplo, rey F8, quizás para tener un poquito ahí dos piezas controlando, pero nosotros tenemos tres, ¿sí? Tenemos tres piezas, por lo tanto pues vamos a ganar esa casilla por tener más piezas que dominan o que controlan dicha casilla. Bien, aquí toma de torre y vendría la torre por E8 y sería mate porque ya tenemos el caballo en F5. Muy bien, pues estos son los ejercicios de este nivel. Espero que algunas ideas te sean de gran utilidad para encontrar en esas tipos de posiciones el remate de tu partida. Y bueno, pues espero que te haya gustado, que te haya sido de utilidad. Y si es así, regálanos un pulgar arriba. Y si no es así, ya sabes que le puedes dar al botón de dislike. ¿Vale? Muy bien, pues nos vemos hasta la próxima.